Si le damos gracias al Señor Jesucristo en este día por la oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra. Amén. Le doy gracias primeramente al Señor Jesucristo. Le doy gracias también al pastor César Camacho, su familia, a la iglesia que nos está escuchando en este día, a aquellos que puedan tener la oportunidad de poder escuchar este mensaje, a mi familia, a mi esposa, a la familia del hermano. Aleluya. Vamos a orar primeramente antes de comenzar este servicio, este mensaje. Vamos a orar por la familia de Yudeli. Está pasando por un momento un poco embarazoso, podemos decirlo así. Necesita un milagro de Dios. Dios es bueno. Dios, si es la voluntad de nuestro Dios, ella puede sanar, ella puede restaurarse, su familia puede ser traída a los pies de Jesucristo. Necesitamos creer y vamos a orar. Ayúdenme primeramente, vamos a orar. También si tú tienes una necesidad, ora por tu necesidad, ora por la iglesia, ora por todos aquellos, amén, que van a venir a este lugar. Aleluya, porque Dios así lo quiere. Ayúdame a orar en este día. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor. Te pido, Señor, por esta joven, que seas tú, Señor, trayendo restauración, trayendo sanidad, Señor Jesucristo. Que sea tu voluntad, Señor, no la de nosotros. Padre, escucha el clamor, escucha la oración, Señor. Gracias, Jesucristo, en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a hablar en esta tarde el libro de Éfeso. Vamos a hablar de Efesios. Tiene usted una Biblia, puede abrirla ahí en Efesios. Bien, ahorita vamos a darle el texto 4:1. Ahorita lo leemos más adelante. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. El flujo del pensamiento de esta epístola se divide en dos partes. Primera, la historia del Evangelio, Efesios 1 del 1 al 10, usted lo puede leer. Reunir todas las cosas bajo Jesús, el Mesías resucitado. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir al pueblo del pacto. Recuerda aquí a la familia de Abraham. Y a través de Jesús cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. Encontramos en Jesús la gracia de Dios, el propósito de Dios reunir bajo el dominio de Cristo. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús, el Mesías. Este propósito se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esta gran familia. Él se refiere a los judíos y no judíos. Ahora todos juntos bajo la gracia de Dios, una gran familia, una gran humanidad, todos juntos por la gracia del Señor Jesucristo. Efesios 3:6 nos habla del gran misterio escondido en Dios, el cual era el propósito divino de hacer al judío y al gentil totalmente una nueva cosa. La iglesia, su cuerpo en Cristo. Les traje estas palabras como resumen, puesto que el libro de Efesios se da en dos partes. Le acabo de leer prácticamente el resumen de la primera parte, porque vamos a hablar de la segunda parte, que es la práctica, nuestra conducta terrenal. Bien, vamos a leer el texto, Efesios 4:1. Le he llamado a este mensaje nuestra conducta terrenal. Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Amén. Tenemos que ser dignos de nuestro llamamiento, guardando la unidad de paz en el cuerpo. Y somos unidos por 7 grandes estabilizadores. Si
continuamos leyendo ahí en el capítulo 4 de Efesios, lo vamos a encontrar con 7 grandes estabilizadores. La primera, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La segunda, un espíritu. La tercera, una esperanza bienaventurada. La cuarta, un Señor, el Salvador. 5, una fe. Un bautismo. 6 y 7, un Dios, el Padre. Vamos a mirarlo más detenidamente. El primero, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Primera de Corintios 12:12, Biblia de las Américas, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Primera de Corintios 12:27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ahora vamos a mirar el segundo, un espíritu, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Número 3, una esperanza bienaventurada. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Una esperanza eterna. Igualmente Tito 3:7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. 4, un Señor, nuestro Salvador. 1 Corintios 12:5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Una gran fe, nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. 1 Corintios 16:13 nos habla también de la fe. Estad alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. 6, un bautismo en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y por último, número 7, un Dios, el Padre. 1 Corintios 12:6, y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. 1 Corintios 15:28, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Estamos mirando entonces estas 7 grandes estabilizadores para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para poder ser una ayuda para todo aquel que es miembro de una congregación, de una iglesia. Vamos a mirar también los dones del ministerio de Cristo para la iglesia. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si me estás escuchando, podemos mirar cómo es que Jesús, con un plan prácticamente definido, como dice ahí en Efesios, en el capítulo 1, antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan. Él tenía un plan primeramente de traer a los judíos, hacerlos una gran familia. Miramos también cómo es que Abraham entró la promesa de él, de poder él ser padre de multitudes. Miramos aquí cómo es que el Señor no solamente se quedó ahí cuando está hablando Pablo, sino que ahora estamos mirando cómo Él, aparte de poder establecer un cuerpo, el cuerpo de Cristo, Él está dando dones a los hombres. Vuelvo a leer Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito de los dones, Efesios 4:12 al 16, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es el propósito de los dones, el cual nuestro Señor Jesucristo
tiene un plan igualmente para la iglesia, para que la iglesia pueda caminar. Amén. Y Él poner hombres delante de este plan que Él ha diseñado. La vida diaria de la iglesia como una gran familia, con toda clase de gente, pero el apóstol Pablo enfatiza que todos ellos son uno. Y uno es una palabra clave de este capítulo. Ellos son un cuerpo unificado. Unidad no es lo mismo que uniformidad. Consiste en muchas clases de personas diferentes, con diferentes talentos o dones espirituales, para servir dentro del cuerpo de Cristo, para así poder tener una edificación a la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo usa dos metáforas realmente interesantes. Primera, edificar la iglesia como un nuevo templo. Y la segunda, que todos los miembros que se estén convirtiendo en una nueva humanidad con Cristo como su cabeza. Y ahorita vamos a seguir mirando cómo es que esta metáfora continúa en lo que vamos a seguir mirando. El punto de lo que hemos estado mirando hasta ahora es que cómo es que el Señor en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, Él empieza a poner las partes. Es como un rompecabezas. Él empieza a poner gente en ese lugar. Claro, es gente con la gracia de Dios, gente salvándose, gente que ha sido tocada, y no nada más queda ahí estas personas, sino que a ellos les ha entregado dones, les ha dado esta manera de poder edificar su iglesia. Vamos a miramos estas dos metáforas: edificar la iglesia y que todos los miembros se estén convirtiendo en unas nuevas personas. Debemos andar y hablar como nuevos hombres. Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se nos enseña que el Espíritu Santo nos sella. Y ahora, allá en Efesios 4:30 se nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar una segunda cosa. La iglesia será la novia. ¿Cuántos sabemos que la iglesia es la esposa? Es la novia. Sabemos que hay una relación entre Jesús, la iglesia. Amén. Todo este plan, todo este diseño que está usando Jesús es para la novia. Es para la iglesia, su iglesia. Efesios 5:1-2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuántos saben que debemos entonces nosotros servir? Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Amén. Estamos en un lugar en donde lo último que queremos hacer, amén, es no servir. Dios ha dado toda clase de estrategias, amén. Ha traído un renuevo en nuestra mente, nuestro corazón, ha proveído la salvación. Ahora tú y yo somos nuevas personas. Ahora tú y yo conocemos más a nuestro Creador. Lo único que Él quiere nada más es que sigamos en el plan que Él ha diseñado. Debemos servir. Efesios 5:14-17. Si usted tiene su Biblia, 5:14-17, voy a enfocarme en el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. El apóstol Pablo nos enseña, nos muestra algo muy interesante. Dios escogió la relación humana, el amor de un hombre por su esposa, para ilustrar el amor de Cristo por su iglesia. ¿Cuántos conocen o cuántos saben? Amén. Se nos predica, hemos escuchado predicaciones de Efesios sobre el matrimonio, sobre cómo es, ya sea el hombre hacia la mujer hacia el hombre. Aleluya. Y muchos no queremos escuchar. Amén. Pero Pablo aquí lo pone como prioridad. Y vamos a mirar como en Efesios 5:21-25. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios,
las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el matrimonio cristiano, igualmente un hogar cristiano. Ese es el plan de Dios como una familia, que podamos nosotros tener estos ingredientes. Miramos en esto que acabamos de leer, de Efesios del 21 al 25, 5, 21, 25, que la esposa es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga totalmente responsable de su matrimonio, sus hijos, todo lo que conlleva a su hogar. Y el esposo es llamado a amar a la esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta. ¿Ven? Muchas veces buscamos lo propio, hacemos a un lado a nuestra mujer, a nuestros hijos, aleluya. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para dejar a un lado su agenda egoísta. Y también nos dice, nos recalca que prioricemos el bienestar de la esposa por encima de los propios. El apóstol Pablo nos dice que esta clase de matrimonio está representando el verdadero evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y su autosacrificio. Y las acciones de la esposa imitan a la iglesia, que permite que Jesús la ame y la siga renovando. Luego que Pablo aplica la misma dinamía, la misma idea de Efesios del 6, del 1 al 9, cuando habla de hijos a padres, padres a hijos, esclavos, amos, trabajador, patrón. Cuando habla de todas estas dinamías de trabajo donde nos debemos de comportar, Efesios 6, 1, 9, léelo detalladamente. Hay una manera ordenada de preparar a los hijos. Los padres tenemos una gran responsabilidad espiritual. Siervos y amos deben servir como al Señor, porque para el Señor no hay acepción de personas. Vamos a mirar Efesios 6, del 10 al 24. Es un poco largo, pero necesitamos estos versículos para poder captarlo. 6, del 10 al 24, prácticamente todo el final. Dice así, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y del poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a quedarnos aquí en el 17. Pablo aquí enfatiza con la verdadera maldad espiritual, fuerzas que se oponen a la unidad del pueblo de Dios y dañar a la propia humanidad. Aquellos que hemos establecido una relación con el Señor Jesucristo, el adversario no descansa. El adversario quiere aniquilar, quiere quitar esa fe que se va añadiendo a cada uno de nosotros. Pablo lo mira muy específico él, y trae estas palabras aquí en Efesios 6:10 en adelante. Pablo nos reta a permanecer firmes y a vestirnos de una armadura metafórica, la cual describe en detalle. El apóstol Pablo las extrae del libro de Isaías, cuando describió al rey mesiánico. Isaías 11:5: la justicia será ceñido de sus lomos y la fidelidad ceñido de su cintura.
Isaías 49:2. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Isaías 59:17. Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza como vestidura. Se puso sus ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Amén. Estamos mirando entonces cómo es que Pablo está mirando toda esta dificultad, está mirando cómo es que el enemigo se quiere infiltrar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a las familias, a todo aquel que busca un refugio en el Señor Jesucristo, a todo aquel que el Señor ha alcanzado. El enemigo no descansa, él simplemente quiere penetrar, él quiere entrar al cuerpo de Cristo. Y él detalla esta armadura, como dice Isaías, como lo detalló prácticamente Isaías cuando describe al rey mesiánico. Voy a leer por último este versículo, el 6:17. Se me hace muy importante para cada uno de nosotros. Si ponerlo en práctica podría ayudarnos enormemente. Dice así el 17: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es como nos vamos a mantener cada uno de nosotros, si tomamos seriamente la palabra de Dios. Es la que nos va a moldear, es la que nos va a hacer entender muchas cosas, es la que nos va a ayudar a que podamos seguir adelante en el cuerpo de Cristo, su iglesia, su esposa. Amén. Estás tú aquí en este lugar, estás tú aquí escuchándome. El apóstol Pablo fue muy claro. Él miró toda esta dinamía que encerraba el libro de Efesios, la epístola de Efesios, y él miró cómo es que hombres y mujeres distanciados en un tiempo pudieron ellos unirse. Miró cómo también el plan de Dios, amén, que de los antiguos tiempos él ya tenía un llamado para cada quien. Su gracia ya había escogido prácticamente a su pueblo. Y ahora en el capítulo 4 podemos mirar cómo es que su iglesia ha sido establecida. Y no nada más eso, sino nos da dones, nos da talentos para poder trabajar, para poder servir dentro de lo que Él ha planeado. Se me hace algo interesante cómo nosotros poder mirar cómo es que la iglesia es establecida. Y el punto que yo quiero traer aquí para ti, para mí, es que seamos esos siervos que busca Dios. Él ha puesto todas las herramientas en ese lugar. Y yo te invito a que tú medites, a que tú traigas esa oración al Señor y le puedas tú preguntar en oración: ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias, me has salvado, tu gracia me ha alcanzado, estoy aquí en la iglesia, ¿qué puedo hacer? Seguramente el Señor te va a llevar a un lugar y te va a mostrar cuál es tu don, cuál es tu talento, qué es lo que tú puedes hacer dentro de la iglesia, qué es lo que tú puedes hacer, amén, en lo que Él ha diseñado, su plan perfecto que es la iglesia. Amén. Estoy aquí en este lugar, le doy gracias al hermano César, a su familia, a todos los que escucharon. Vamos a poner en práctica este mensaje. Les doy gracias a todos. Vamos a seguir orando por las familias, por esta joven, aleluya, que Dios la toque, que Dios, amén, haga algo poderoso en su vida y en su familia. Le doy gracias a todos, amén, y que Dios les bendiga.